con, con los, eh, con los compañeros. Veo que me acompaña la doctora Gaby Lawate, doctora médico-patóloga, que hemos hecho un trabajo muy intenso con la doctora Natalie Sánchez, con la doctora Jimena Salazar y todos los compañeros que trabajan en el hospital, es sensibilizar a la gente, ¿ya? Es promover una cultura de conciencia, de empatía con el paciente, ¿ya? Porque muchas veces hay también un fenómeno que se llama desentrenamiento, ¿ya? El desentrenamiento es, dado que tenemos unas buenas tecnologías cada vez más avanzadas, el técnico hace menos trabajo operativo, pero justamente esa automatización tiene que propender a que el técnico sea más humano, ¿ya? Eso también ha sido uno de los retos que nosotros hemos podido ver en este desarrollo. Ya les cuento por qué. Bien, vamos a empezar. Listo. Vamos a empezar primero a definir un valor de pánico. En general, tenemos algunas definiciones que nos han podido dar algunos organismos de sociedades científicas. Esto lo empezó hace 40 años el doctor George Lundberg. Él ya identificó que existían datos en el laboratorio que pueden ser críticos, justamente de pánico o críticos en la atención a los pacientes. Entonces, él definió ya, y en general no ha cambiado mucho la definición a través del tiempo, que un valor de pánico es aquel resultado de la muestra de un paciente ante lo cual la vida del paciente está en riesgo. Ese, en términos generales, es la definición de un valor de pánico. Hay algunas guías, por ejemplo, me voy a permitir mencionar, de la Superintendencia de Salud de Chile, en la que incorpora incluso no solo valores de laboratorio, sino también resultados de imagenología, ¿ya? Vamos a ver que en este amplio espectro hay algunas sociedades que tienen ciertas recomendaciones. Lastimosamente no se ha podido estandarizar qué tipo de valores de pánico o cuáles los objetivos con respecto al tiempo más adecuados, ya que va a depender del contexto del laboratorio. Recordemos, nosotros trabajamos en laboratorios que hacen atención a pacientes ambulatorios, laboratorios que dan su servicio a pacientes hospitalizados, a pacientes qué sé yo, de hospital del día, pacientes de medicina ocupacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en proporción a esta variación del tipo de servicio que prestan los laboratorios, varía su contexto, ¿ya? Pero vamos a ver por qué es importante implementar, o por lo menos estar conscientes de los protocolos de comunicación de valores de pánico, ¿ya? Miren, en esa diapositiva he puesto una de las guías que nos sirve para definir los intervalos de referencia, ¿ya? La guía, el CLCI propone la guía EP28A3C, en la cual nos indica cuáles son las herramientas que tenemos para establecer este rango. Bien, este rango, este de aquí. En general, el experimento, ¿de qué se trata? Tomamos mínimamente 120 pacientes en condiciones normales y de estos 120 pacientes hacemos una distribución. Hacemos un corte en los percentiles 97.5 y 2.5, excluimos estos valores y estos valores del medio nos sirven para configurar un intervalo de referencia, ¿ya? Obviamente esto es en términos generales, porque detrás hay un tema estadístico, criterios de inclusión, exclusión, etc. Después de los valores de pánico tenemos los valores que se llaman los valores de decisión clínica. Estos valores no son de pánico, no son extremos, pero son valores ante los cuales el médico ya toma una decisión, ¿ya? Es decir, ya toma una conducta terapéutica. Y por último, tenemos los valores que ya son de pánico, ¿ya? Como les había indicado anteriormente, un valor de pánico es un resultado ante el cual la vida del paciente está en riesgo.
la vida del paciente está en riesgo y quiero que quede muy claro eso. Y por último tenemos los valores absurdos. Este tipo de valores se presentan también en el laboratorio. La bibliografía indica que pueden ser originados por errores de transcripción. Por ejemplo, un calcio de 10.0. El momento de transcribirlo, se lo transcribe como 1.0. Todo el mundo sabe que un calcio total de 1.0 miligramos por decilitro no es compatible con la vida, ¿ya? Por lo tanto, cae en la categoría de un valor absurdo. Aquí también quiero transmitirles una experiencia que tuvimos. Miren, ese potasio de 26.7. Los compañeros que tienen un poquito más de experiencia en el laboratorio probablemente hayan medido una muestra hemolizada por curiosidad, porque todos sabemos que el medio intracelular del glóbulo rojo contiene una alta cantidad de potasio y cuando este se hemoliza, el potasio sale al suero, al plasma y es medido, pero en realidad no refleja una situación fisiológica del paciente, patológica, digámoslo así, sino que es una interferencia dado la hemólisis. Esta muestra, la que les estoy proyectando en la diapositiva, muestra un potasio de 26.7 y esta muestra no está hemolizada, ¿ya? Entonces surge la curiosidad, empieza, obviamente este potasio de 26.7 no es compatible con la vida. Conversaba hoy yo con la doctora Lawate y le preguntaba, ante un valor ya de 5, me indicaba que ya los pacientes tienen problemas cardíacos, ¿ya? Entonces el valor de 26 no es en realidad un valor de pánico, sino cae en la categoría de absurdo. Ya les cuento por qué y cómo descubrimos, cómo desciframos la presencia de este valor de 26.7 en una muestra que no estaba hemolizada. Eso nosotros cuando tenemos inducciones, cuando tenemos capacitaciones, presentamos el ejemplo para que la gente, como uno de los casos, nosotros tenemos un módulo que se llama misterios preanalíticos, ¿ya? Entonces nos sirve un montón para ejemplificar cuál es el error, ¿ya? Para quedar claros en el asunto, tenemos que, en la implementación, tenemos dos tipos de estándares. Los estándares legales y los estándares regulatorios. Los estándares legales son de cumplimiento obligatorio. No podemos dejar de cumplir estos requerimientos. Y los regulatorios, nosotros los adoptamos cuando no tenemos un estándar legal. Y aquí viene el tema de las guías propuestas, por ejemplo, por el CLCI, por el CAP, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo menos en lo que respecta en Ecuador tenemos un marco legal reglamentario que se llama el Decreto 2393, que regula el funcionamiento de los laboratorios clínicos. Y en su artículo 39 indica que los laboratorios clínicos que detectaren valores de alerta deberán informar de manera urgente al médico tratante y o al usuario con la finalidad de que éste busque atención emergente. Otro de los ejemplos que encontré es en Chile. La Gobernación de Salud propone un protocolo de notificación de valores de pánico o resultados críticos. Y aquí es cuando yo les decía que incluyen resultados incluso de imagenología. Y refiriéndonos al tema regulatorio, podemos encontrar recomendaciones por parte de los estándares de la Joint Commission, del CLCI, del Royal College of Pathologists y de la Sociedad de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio italianas, por ejemplo, ¿ya? No hay un consenso, por ejemplo, si ustedes ven, no hay un consenso con respecto al tiempo de demora. Ya, obviamente, mientras más rápido sea, es mejor, pero hay que tener en claro el contexto, ya lo vamos a ver en la gestión de riesgos del proceso postanalítico, cómo, dependiendo del ámbito en el cual se desenvuelve el laboratorio, vamos a tener diferentes objetivos, ¿ya? Ya entrando en materia, para indicar ya cuál fue la implementación en esta experiencia,
Le vamos a dar, yo trabajo en el área de calidad, tengo que darle obligatoriamente un enfoque de procesos con el ciclo de mejora continua, el planear, hacer, verificar, actuar. En ese sentido, nosotros ya teníamos un camino recorrido, ya teníamos un mapa de procesos, teníamos por ahí unos objetivos, un alcance, ya teníamos algo estructurado. Entonces, definitivamente nos íbamos a centrar en el proceso post-analítico, identificado la actividad de comunicación de valores de pánico está totalmente identificado es una actividad que pertenece al proceso post-analítico. Acordémonos que el sistema de gestión con enfoque a procesos nos ayuda a eso, a organizar la empresa, el laboratorio, lo que sea, ¿ya? Entonces vamos viendo cómo planificamos esto. En primer lugar, tuvimos que, como les digo, ya armado este marco estratégico, implementamos un modelo de direccionamiento estratégico, el cual tenía un componente estratégico y un componente operacional. Adicionalmente, definimos nuestros pilares de la planificación estratégica. Misión, relacionado a los procesos misionales. La visión, relacionado a los procesos estratégicos. Los factores críticos del éxito, relacionados a los procesos de apoyo. Y por último, los valores, que son súper importantes. Los valores son esas conductas que tienen las personas cuando nadie las observa. Esos son los valores, son las conductas mejor deseadas, ¿ya? Y en eso hemos hecho un trabajo intenso. El valor, por ejemplo, de la empatía para disminuir este efecto que tenemos de la desensibilización, por ejemplo, ¿ya? Eso con respecto a la planificación. Otro de los puntos claves con respecto a la planificación, ISO 9001-2015 dice, ¿sabe qué? Identifique sus riesgos y gestiónelos. Una de las herramientas para gestionar, para identificar el riesgo es el mapa de calor, ¿ya? Y cuando nosotros hicimos el ejercicio de la identificación de los riesgos, claramente se identifica que del proceso post-analítico es uno de los más críticos. Les voy a leer el riesgo y está junto con la estructura para describir el mismo. Miren, el riesgo número 1 dice, en el hospital se atienden pacientes con patologías complejas. Esto hace que se enfrenten a condiciones adversas, por lo cual se presenta una mayor cantidad de valores de pánico en comparación con otros laboratorios. Por lo tanto, una falla en la comunicación podría ocasionar graves consecuencias a los pacientes, ¿ya? Entonces, miren, cuando ya estamos conscientes del riesgo, obviamente que hay más riesgos. El mapa de calor nos ayuda a priorizar, es decir, enfrentamos otros riesgos, es cierto, pero el mapa de calor nos ayuda a priorizar y de estos riesgos nosotros tomamos oportunidades, que más o menos va a ser el mensaje que yo les voy a transmitir el día de hoy, que este riesgo identificado lo convertimos en una oportunidad, ¿ya? Miren, el riesgo está, el R1, el R3, el R5, tenemos que gestionar. Y adicional a esto hicimos un ejercicio comparado con un laboratorio clínico ambulatorio, ¿ya? El riesgo prácticamente es el mismo, pero probablemente va a cambiar la probabilidad. El riesgo tiene dos componentes. Uno, la probabilidad y otro, el impacto, ¿ya? Miren, en el voy a describir la sintaxis del riesgo en el laboratorio clínico ambulatorio. En el laboratorio no se presenta una cantidad de valores de pánico, una alta cantidad comparado con el laboratorio del hospitalario, por ejemplo. Sin embargo, una falla en la comunicación podría ocasionar graves consecuencias a los pacientes, ¿ya? Es decir, es muy poco probable que se presente un paciente a mi laboratorio, digamos, ambulatorio, pero es altamente impactante. Por lo tanto, este riesgo tiene que ser gestionado, ¿ya? Tal vez no todos los laboratorios necesiten un sistema informatizado, porque en proporción a la necesidad vamos a ver que se necesitan ciertos recursos, pero es importante que estemos conscientes, que nosotros formamos parte del equipo de salud y que las muestras que vienen al laboratorio le pertenecen
a alguien que es el hijo de alguna persona, a alguien que es el padre de familia, alguien que es una mamá, puede ser que sea de un familiar nuestro. Ese es el grado de empatía que nosotros queremos desarrollar, ¿ya? Listo. Ya vimos un par de ejemplos del marco normativo, regulatorio. En primer lugar, tenemos que ir al marco normativo. Eso nos da la justificación para implementar. Y si es que no tenemos algo en el marco normativo, si queremos en ocasiones a veces un poco más específico, vamos al campo regulatorio. Uno de las regulaciones que podemos implementar o tomarlo como estándar es de la Joint Commission o como ya les había indicado del CLCI. ¿Ya? En la parte de la planificación hicimos un diseño, un esbozo de cómo soñamos el sistema, ¿ya? El sistema debería funcionar de tal manera que cuando el técnico del laboratorio valide clínicamente la muestra, esta información sea filtrada, sea detectada por un sistema informático, un software, y la presente en dispositivos, en pantallas, ¿ya? Nosotros priorizamos, identificamos, por supuesto, los pacientes que están más delicados en el hospital. Y debido a eso definimos 3 dispositivos. Uno en el laboratorio clínico, otro en el servicio de emergencias y otro en la sala de cuidados intensivos, ¿ya? Luego de esto, decíamos, bueno, cuando se presenta la imagen, la información, ya vamos a ver en el ejemplo práctico cómo se presenta. Cuando se presenta la imagen, los datos, el médico debe ser capaz de registrar para generar una evidencia de que se había comunicado, ¿ya? Y obviamente, por supuesto, después de esto, estos datos iban a formar una base de datos con la cual nos iba a dar información para nosotros implementar planes de mejora, tener una idea, tomar decisiones, que es otra de los puntos normativos, otro de los, recomendaciones, mejor dicho, principios de ISO 9001-2015. Y posteriormente a esto, para estandarizarlo, generamos un instructivo. Este instructivo nos sirve como una guía muy rápida para que la gente pueda aplicar, pueda desenvolverse, ¿ya? Otra de las cosas que también hicimos en la planificación es un poco gestionar el cambio. Por ejemplo, definimos los valores de pánico. Esta definición de valores de pánico es un ejercicio multidisciplinario. ¿Ya? El laboratorio no puede tomar y decir, bueno, yo voy a tomar estos valores de pánico, allá verán qué hacen los médicos. No. Debe haber un consenso y debe estar configurado en base al tipo de pacientes que nosotros estamos atendiendo, ¿ya? Otra de las cosas también que nos tocó hacer es revisar las políticas del hospital, reunirnos con la gerencia, con la dirección médica para que nuestro argumento tome fuerza, ¿ya? Obviamente que tuvimos que hacer capacitaciones a los médicos, a los laboratoristas, y aquí nos topamos frecuentemente con la aseveración de que es más trabajo. No, en realidad no es más trabajo, es el trabajo que tenemos que hacer, ¿ya? También obviamente vale la pena indicar este punto que es súper importante, los recursos. Necesitamos dispositivos, necesitamos los televisores, necesitamos infraestructura tecnológica, necesitamos electricidad y se debe definir claramente cuál el alcance de las partes y qué actor se va a responsabilizar de los recursos que vamos a tener. Después se identificó obviamente que debe haber un responsable del proyecto, esa persona que tiene que estar vigilando los tiempos, que tiene que estar viendo que se corrijan los errores, viendo que se cumplan los tiempos y que se asignen los recursos en general, ¿ya? Tal vez, mejor dicho, súper importante que los procesos agregadores de valor, me refiero al preanálisis, al análisis y al posanálisis, estén estandarizados, tengamos filtros, tengamos confianza sobre la información
de las muestras que se están analizando, de la carga de error y y en general de los procesos que están participando en el laboratorio. También hay que hacer un trabajo con una coordinación con trabajo social, porque teníamos que definir la forma en la cual nosotros íbamos a comunicar los valores de pánico de pacientes de consulta externa, por ejemplo. Tenemos pacientes de consulta externa de los cuales se detecta valores de pánico. Para esto hicimos una coordinación con trabajo social, dirección médica, los líderes de los servicios, los coordinadores. Y por último, me parece súper importante comunicar, compartir las experiencias, lo que estamos haciendo aquí para que se convierta en un ejercicio dialéctico, es decir, el aporte de ideas, muy probablemente estoy súper seguro que el aporte de ideas nos va a hacer mejorar, ¿ya? Teniendo en cuenta que estamos en la secuencia planear, hacer, verificar, actuar, aquí les voy a presentar algunas de las evidencias en el hacer, ya en el campo que nos tocó instalar los equipos, instalar el software, ¿ya? Este desarrollo de software se lo hizo junto con los técnicos de la casa comercial que se les había asignado un proceso de contratación pública. Entonces, trabajamos muy arduamente con la casa comercial, tanto en el diseño como en el diseño del software, como en la instalación del hardware. Entonces, ahí ven ustedes unas capturas nos tocó hacer un orificio en la parte superior para poner un parante, de tal manera que ahí esté ubicado uno de los dispositivos. Ya vamos a ver en las próximas fotos cómo quedó el televisor. También nos tocó gestionar el tema de las cargas eléctricas, algo que, por ejemplo, como técnicos de laboratorio no teníamos muy claro, pero obviamente que el departamento de mantenimiento también nos dio la mano, el departamento de TICS también nos dio la mano. O sea, en realidad hay que agradecer esa gestión, ¿ya? Luego nos tocó definir dónde iban los dispositivos. Como ya les digo, había que hacer un trabajo de dónde colocar el CPU, dónde poner la pantalla, definir los lugares precisos, los lugares estratégicos, de tal forma que esta información no quede desapercibida, ¿ya? Hay más trabajos. Este trabajo fue de las correcciones que nos tocó hacer. Miren, aquí en esta parte obviamos que el televisor estaba tapando la luz de emergencia. Entonces nos tocó redefinir ese criterio, ¿ya? Y ahí vemos ya los trabajos. Por ejemplo, aquí está el técnico instalando el televisor en el área de laboratorio. Aquí están los técnicos sacando el soporte para poner el televisor en el área de terapia intensiva, de tal manera que son cosas que pasan. Son cosas que pasan y se van corrigiendo en el camino. Y por fin, después de trabajar arduamente con los técnicos de mantenimiento, de TIC, de la casa comercial, del laboratorio, tuvimos ya estos productos, ¿ya? Estos productos, un televisor, un dispositivo, está instalado en terapia intensiva, otro en emergencia y otro en el laboratorio, ¿ya? Obviamente los dispositivos están conectados al mismo software y el software lo que hace es, en base al demográfico que está ingresado en el sistema informático, discrimina estos pacientes y los proyecta en uno u otro televisor. Me explico un poco mejor. Cuando alguien ingresa un pedido, obligadamente tiene que ingresarlo y tiene que indicar de dónde proviene este paciente. Es decir, si viene de terapia intensiva, de la unidad de cuidados intensivos, le asigna un código. Ese código es el que toma el sistema informático y le sirve como filtro para proyectar solo los valores de muestras de pacientes de terapia intensiva en la pantalla de terapia intensiva, de tal forma que no causa una contaminación, digámoslo así, visual al médico de terapia intensiva, que justamente a él le interesan esos valores de pánico, no otros. Y viceversa.
los pacientes que son ingresados como emergencia se proyectan en el monitor de emergencia, ¿ya? ¿Cómo funciona el sistema? El sistema tiene un usuario y contraseña por cada persona. Cuando el técnico ingresa con su usuario y contraseña, luego de, como les dije, según lo planificado, le presiona el clic, es decir, lo valida clínicamente, después de 60 segundos, esta información sube al sistema y se proyecta en el sistema de comunicación inmediata de valores de pánico. Toda esta información, esta trazabilidad se proyecta en la pantalla, nos dice cuál es el nombre del paciente, de qué servicio proviene, cuál es el número de orden, qué tipo de examen tiene, cuál es el resultado, las unidades, quién lo validó, la fecha de la validación, la hora de validación, y nos da un menú para registrar si lo comunicamos por teléfono, sea un histórico, si lo comunicamos personalmente o enviamos un correo. Adicionalmente a esto nos indica, nos pide a qué médico reportamos, y cuando le pinchamos en este icono verde, se da de baja el valor de pánico y pasa a formar parte de una base de datos, lo cual después nos ayuda a automatizar los indicadores, que es la base de datos que se genera es vasta, es ingente, y justamente nos ayuda a automatizar. Este es uno de los ejemplos que es uno de los, sí, de las capturas del módulo estadístico, ¿ya? El módulo estadístico nos ayuda a filtrar datos y nos permite, por ejemplo, ver de dónde están proviniendo los valores de pánico. Digamos, de hematología, del piso 4, del piso 5, del piso 9. Esto lo toma del demográfico, tal como se ingresa el paciente, ¿ya? Nos permite ver cuál es el valor de pánico que más se reporta. En este caso, miren, calcio, glucosa, hematocrito, un INR, las plaquetas, el potasio, sodio. Este es un ejemplo de un día nada más, ¿ya? Nos permite identificar de dónde provienen los valores de pánico. En este caso, hay una mayor proporción de valores de pánico de pacientes hospitalizados. También tenemos pacientes ambulatorios que presentan valores de pánico, ¿ya? Nos ayuda a tomar decisiones de esta data, este tratamiento de datos. También nos indica, nos da una idea de qué tan rápido, qué tan lentos nosotros liberamos los resultados. Adicionalmente, esto nos puede generar el tiempo automático por usuario. Es decir, yo me logueo con mi usuario y contraseña y empiezo a liberar los valores de pánico, y el sistema me cuenta, me hace un cálculo automático. Desde que se ingresó la muestra, perdón, desde que se validó la muestra hasta que se comunicó. Y esto, obviamente, la automatización de este indicador es un trabajo espectacular que hace el software. Adicionalmente, nos da una idea de cuántos valores de pánico libera cada usuario. Por supuesto, más o menos ustedes ya se irán dando cuenta que la gente que está en hematología libera un montón de resultados de valores de pánico, ya que justamente en estos exámenes se presenta con mayor frecuencia, de lo que nos hemos dado cuenta en nuestro contexto, ¿ya? Miren, esta es una evolución de los indicadores. Aquí tenemos el desempeño de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta septiembre. Lo hemos ido reduciendo poco a poco, nos hemos ido disciplinando. Obviamente también sintonizando con los cambios que ha habido, y de frente a esto hemos sentido que ha habido una mejoría, ¿ya? Por supuesto, hicimos también una pequeña ahí socialización para evidenciar que estas implementaciones son buenas, son propuestas, muchas veces son propuestas que tiene que llevar el laboratorio. Como yo digo también, a veces salir de nuestras cuatro paredes y proponer cosas. Mire, esto es importante, ¿qué le parece si hacemos esto? Me parece también muy de rescatar, ¿ya? Luego de esto, ya en la fase de actuar, podemos identificar las bases de datos que el sistema arroja, ¿ya? Las bases de datos, como les digo, son pesadas
y nos da un montón de información. Ya para esto, nosotros no identificamos que lastimosamente un Excel ya no nos da soporte. Déjenme un ratito. Les voy a hacer ver una de las una de las formas de organización es un pequeño, digámoslo así, Big Data que nos hemos ideado en el departamento de calidad para organizar los datos. No sé, ¿me puede confirmar si se ve, Natalia? Se ve un cuadrito que tiene ahí unos indicadores. No, no, todavía no se abre. No, ya, déjeme ver, solo quiero, esto es un tema de... Solo quiero que se me habilite. ¿Cómo puedo hacer para que se me habilite para compartir la pantalla? No sé. Aquí está, aquí está, aquí está. Ya. Aquí está. Ahí sí me puede confirmar, Natalia. Sí, ahí sí ya estamos viendo otra Ya, pantalla. listo. Entonces, miren, esta es una pequeña aplicación. Es Google Data Store. Google Data Store nos permite tener datos en línea, datos en la nube y es una aplicación para gestionar datos en gran cantidad, lo que ahora se llama Big Data. Nuestra Big Data no es tan grande como, por ejemplo, las personas que gestionan datos de comercio, de e-commerce, por ejemplo. Esas bases de datos son gigantescas. Las nuestras no son tan grandes y eso es una ventaja porque si no necesitaríamos procesadores más potentes y probablemente algún desarrollo, alguna cosa. Pero nos hemos acomodado y nos hemos ideado de tal forma que Google Data Store nos da esta ventaja. Y entonces miren la segmentación de datos. Adicionalmente de lo que había, del módulo estadístico que que dispone el sistema informático de comunicación, nosotros también podemos organizar los datos y en base a nuestras necesidades segmentarlos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta de, miren, la mayoría de valores de pánico se comunican de forma telefónica, ¿ya? Hay un 37.9% de valores de pánico que son históricos, ¿ya? Ojo, que la bibliografía también nos dicen que hay que tener un equilibrio en la comunicación. En ocasiones hay pacientes que están en quimioterapia en los cuales los contagios de, por ejemplo, eritrocitos o leucocitos son bajos. Y esto es hasta cierto punto normal, ¿ya? Si nosotros reportaríamos todos esos valores de pánico, el médico probablemente ya no lo ve como una ayuda, sino lo ve como un factor que está entorpeciendo en la atención. Entonces, por ese motivo hemos habilitado una pestaña que dice histórico, ¿ya? Es decir, el médico ya se lo esperaba, dadas las condiciones del paciente. Y hay un 4.7%, es decir, 10 de cada un valor de pánico se lo comunica personalmente al médico. ¿Cuál es el valor de pánico más común? Plaquetas, glóbulos blancos, hemoglobina, hematocrito, pH de las gasometrías y también incorporamos, tuvimos el acierto de incorporar valores de pánico que se detectan en el laboratorio de microbiología, es decir, por ejemplo, una tinción Gram para hemocultivo, ¿ya? Sodios, potasios, INEs, ¿ya? También podemos segmentar con esta aplicación, por ejemplo, yo quiero ver de ambulatorio, cuál es el valor de pánico que más comúnmente se reporta. Miren, ya es una segmentación diferente. Podemos ver de urgencias, veamos de aquí, de la UCI, de la unidad de cuidados intensivos, ¿ya? ¿Cuál es el valor de pánico que más comúnmente se encuentra? El pH. Eso me ayuda a tomar decisiones, ¿ya? Me ayuda un montón a tomar decisiones, ¿ya? Podemos también, veámosle, cómo segmentamos. Ya, miren. En la parte de abajo
podemos identificar el valor de pánico y el origen de donde están proviniendo. Plaquetas, hemoglobina, vemos que la mayor cantidad de valores de pánico relacionados con plaquetas vienen de observación clínica. Es una subárea que está en emergencias. También hay obviamente que hay pacientes que tienen plaquetas bajas del servicio de hematología y probablemente de oncología, ¿ya? Podemos hacer una segmentación de los tiempos también. Entonces, por ejemplo, mire, el tiempo de demora en minutos, veámosle de hospitalización. Miren, en tiempo de demora en minutos tenemos 70 minutos y una mediana de 10. Acordémonos que la mediana se ve menos afectada por los valores de extremos, entonces puede convertirse en un mejor indicador. El número de valores de pánico, 342. Y esto lo podemos segmentar por fechas. Es decir, es una aplicación, es uno de las implementaciones que hemos podido implementar. Es relativamente fácil, los recursos son gratuitos y nos ayuda un montón a tomar decisiones y a digitalizar los indicadores, ¿ya? Yo no me hago la idea de trabajar todavía con registros en papel, ¿ya? A la cantidad de datos que tenemos en el hospital se hace muy dificultoso, muy tedioso y existe demasiado subregistro. Es decir, por lo dificultoso que es, yo, bueno, probablemente no tengo tiempo y no lo voy a escribir. Además que a mí me ha pasado esto. Se pierde el registro, se daña el registro, se rompe el registro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas son una de las implementaciones que, gracias a la colaboración también de los compañeros, hemos podido implementar con éxito para agilitar, ¿ya? No ha sido ir por el dato, sino en realidad tener los datos para tomar decisiones. Eso es lo que más bien lo que agrega valor al servicio, ¿ya? Les estaba comentando de esto, ¿ya? Entonces, miren, la base de datos ya es ingente y por ahí hicimos un cursito de manejo de Python. Queremos incursionar en la ciencia de datos para que esta data nos arroje más información. Uno de los ejemplos es Google Data Store, con lo cual hemos podido digitalizar estos indicadores, ¿ya? ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones, las principales conclusiones es que el SIP, así le bautizamos a nuestro sistema. El SIP, el Sistema de Comunicación Inmediata de Valores de Pánico del Hospital Eugenio Espejo, es un programa que detecta y proyecta automáticamente los valores de pánico, o también llamados de riesgo críticos, de pacientes que se encuentran ingresados en diferentes servicios de atención hospitalaria. Adicionalmente, el software permite el seguimiento y registro automatizado de valores de pánico de pacientes de consulta externa y hospitalización, ¿ya? No es que nos sirve solo para los servicios en los cuales están dispuestos los dispositivos, no. En realidad se trabajó en una solución integral. Entonces, esta solución filtra todos los valores de pánico y los segmenta en la medida en la cual son ingresados de los diferentes demográficos. Y así se segmenta la información y se proyecta en las pantallas donde son útiles los valores de pánico. Todo proyecto tiene ventajas y desventajas. Vamos por las ventajas. Primero, comunicación oportuna de valores de pánico de todos los pacientes. Absolutamente de todos. Es un software, o sea, el sistema informático filtra el valor y lo proyecta, ¿ya? No está viendo si es en histórico, si ya tuvo ayer ya tuvo ayer un resultado similar, ¿no? Lo sube y lo proyecta y punto. Existe una trazabilidad total del flujo de la información crítica, es decir, tenemos la certeza de a qué hora se validó el resultado, a qué hora subió al sistema, quién lo vio, quién lo registró, quién lo dio de baja. Es una trazabilidad total. El subregistro es mínimo, es nulo, ¿ya?
la probabilidad de que a alguien se le haya pasado por alto un valor de pánico, como les digo, el software no se le pasa nada. Está programado y es una de las ventajas que tenemos. Aún así, sea un histórico o sea cualquier situación que esté, que pueda haber influido en la lectura del valor de pánico, el sistema únicamente lo proyecta porque está configurado así, ¿ya? Tenemos también un control en tiempo real de los indicadores del desempeño del proceso porque uno de los indicadores más fáciles es regresar a ver y la pantalla tiene que estar vacía, ¿ya? Cuando hay valores de pánico pendientes, la doctora Gaby no me va a dejar mentir, estamos, compas, por favor, registren esto es importante. Y eso alimenta un indicador que además ya está digitalizado, está automatizado, ¿ya? No está por demás decir la automatización de indicadores, tanto del sistema informático como de las implementaciones que queremos de hacer de ciencia de datos, la digitalización de la información, es decir, ya no manejamos papeles, la segmentación de la información, que nos es muy útil para segmentar, para tener claro el contexto de dónde vienen los valores de pánico, el manejo de software, que se lo ha tratado de hacer fácil, simple, de tal manera que sea lo más amigable posible. También hemos encontrado ventajas como trabajo colaborativo entre diferentes servicios y además que se promueve una cultura de calidad y trabajo en equipo. ¿Qué hay de desventajas? Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Necesita recursos tecnológicos. Los componentes digitales, por ejemplo, televisores, tablets, puntos de red, servidores, cables, soporte. Necesita personal especializado para desarrollar el software. Nosotros como técnicos no es nuestra especialidad, pero ya hay gente que sabe hacer esto. Hemos tenido también que hemos tenido también que dar solución a situaciones en las cuales se va el sistema, se reinicia el computador, hasta que tenga una estabilidad del sistema, sí se demora un poco de tiempo y hay que tener un poco de paciencia. Es decir, debemos contemplar un plan B en caso de la falla temporal, que es regresar a la llamada telefónica y decirle, mire doctor, pasa esto, tengo este valor de pánico y así. Y también tenemos un poco, una de las desventajas es el desconocimiento por parte del personal médico con respecto al valor de pánico. Y yo me acuerdo perfectamente que en ocasiones decía, mira, el doctor tiene este valor de pánico y el médico me decía, pero ¿de qué se trata? Por favor, necesito más información. Siempre con buena voluntad, siempre con buena voluntad. Pero sí había un poco de desconocimiento. Y esto hace que los técnicos de laboratorio, los científicos de laboratorio, tengamos que salir y tengamos que socializar esto, que es importante, que está súper alineado con con las políticas de seguridad del paciente. ¿Cuáles son las reflexiones finales? Estamos seguros de que el programa informático es un vehículo. En realidad, la comunicación de los valores de pánico o de riesgo crítico debe ser apoyada por una política institucional que asegure y coordine los esfuerzos entre los diferentes actores de la prestación de los servicios, ¿ya? Del servicio de salud. Como ustedes ven, no es un tema solo de los técnicos de laboratorio. Aquí, como ya había mencionado, están el servicio el servicio de trabajo social, la gerencia, la dirección médica, los técnicos de laboratorio, los médicos especialistas, y en fin, ¿ya? Es súper importante que los procesos agregadores de valor hayan sido ya estandarizados y nosotros hayamos establecido controles sobre estos procesos. ¿Cuál es la mínima evidencia que debemos levantar sobre estos procesos? Es que los indicadores hayan, mejor dicho, evidencias objetivas de que hayamos cumplido con los objetivos mediante indicadores. Me refiero al proceso preanalítico, analítico y al posanalítico. Hablemos un poco del preanalítico. Los compañeros que hacen la labor tan importante de recibir las muestras deben tener la capacidad
de identificar muestras coaguladas, por ejemplo, ¿ya? En ocasiones, la gente que trabaja en el laboratorio me va a decir, no se puede ver los coágulos, correcto, no se puede ver los coágulos. Eso ya lo detecta en el análisis. Pero es importante segmentar y establecer filtros, establecer de criterios de aceptación y de rechazo de muestras en la recepción de la muestra, ¿ya? Es decir, debemos haber estandarizado el proceso preanalítico de tal manera que nosotros tengamos muestras de calidad analítica, en primer lugar. Y en segundo lugar, debemos generar evidencias objetivas con indicadores de que el proceso analítico está controlado. Es decir, que la carga de error de las mediciones ya de los analitos es adecuada y se puede tomar decisiones clínicas adecuadas con la carga de error del proceso analítico, ¿ya? De tal forma que no pase esto. Se nos pase una muestra coagulada y debido a que no tuvimos la capacidad de filtrar esta muestra coagulada en el proceso preanalítico, en el analítico, estamos reportando un valor de pánico de plaquetas bajas cuando en realidad esa muestra correspondía a un error preanalítico, ¿ya? Puede ser también que si no tenemos controlados, si no generamos evidencias de que los procesos analíticos están controlados, puede ser que tengamos errores aleatorios y estos errores aleatorios, por desgracia, nos den un resultado de un valor de pánico, ¿ya? Es decir, que debido al no control de la fase analítica, nosotros estamos liberando valores de pánico de los pacientes, cuando en realidad esos valores de pánico no corresponden a la realidad fisiológica de los pacientes, ¿ya? Otra de las cosas que vimos cuando se desarrolló el software es que tiene que ser lo más fácil posible, ¿ya? Como dice Steve Jobs, dice, la simplicidad es el máximo nivel de sofisticación. No queremos hacer un software muy complejo, sino que en realidad sea muy intuitivo para que se registre esta información. En la intersección entre las tecnologías y las humanidades, miren, vemos ya componentes tecnológicos que implican software, ciencia de datos, interfaces. La gente de TICS ya se hace un poco más imprescindible, pero no debemos descuidar de los valores de la organización. Esto es lo que yo les decía, de la ética con la cual trabajamos los técnicos de laboratorio, la empatía que tenemos que desarrollar. Y así bien estas herramientas nos ayudan, no digo que no nos ayudan, pero en realidad no es el fin. El fin es desarrollar esta empatía de tal forma que yo, consciente de esto, tenga la capacidad de salvaguardar la seguridad del paciente, ¿ya? Y una reflexión muy importante que me pareció, quiero rescatarla, la vi en un artículo del doctor Germán Campuzano. Dice que la política de los valores críticos, más que una norma o una herramienta de mejoramiento continuo, es un derecho de los pacientes, ¿ya? Esto es súper importante y creo que resume la idea que quise transmitirles. Es decir, sí, es súper lindo el software, las pantallas, los dispositivos, es chévere ver, es muy agradable verlos, pero atrás de eso hay un trabajo, hay un trabajo que lo están haciendo personas para cuidar su seguridad, teniendo en cuenta que ese tubito no es un tubito, tiene la muestra de un paciente y ese paciente necesita ser atendido, ¿ya? Quería agradecerles, les agradezco un montón por la atención. No sé si tienen alguna pregunta. Este es, como les digo, estamos para aprender. Ojalá les haya servido la explicación, la ponencia. No sé si tienen alguna pregunta y con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor.
Rodrigo Miño, bioquímico clínico de la Universidad Central del Ecuador, magíster en sistemas de gestión de calidad. Le agradecemos mucho por la ponencia, súper interesante. Sí, tenemos algunas preguntas, me lo han mandado por interno también y tenemos algunas manitos arriba que las vamos a ir respondiendo. Entonces, en primer lugar, tenemos a la colega Blanca Nazamuez. Si es tan amable, puede abrir su micrófono y plantear su pregunta. Muchas gracias. Tengo algunas inquietudes. Realmente en lo que es laboratorios privados se maneja el principio de la confidencialidad. Me gustaría que usted me amplíe un poquito porque el momento que usted indica valores de pánicos de pacientes, recordando esto, que un resultado no le pertenece al laboratorista ni al médico, el resultado le pertenece al paciente. Entonces, ¿dónde queda? Insisto, no estoy hablando desde el punto de vista de un laboratorio privado. ¿Dónde queda el principio de la confidencialidad? Porque si usted me pone un monitor donde Raimundo y todo el mundo ve el resultado, realmente este principio queda destrozado. Número uno. Número dos, si me permite, me gustaría que usted un poquito me especifique. Cuando habla que obviamente entendemos que para hablar y realmente para que sea útil esto del proceso es decir, para que sea útil eso de los valores de pánicos, definitivamente tenemos que tener proceso preanalítico y analítico estandarizado, y más que estandarizado, controlado, ¿no es cierto? Me gustaría que un poquito me especifique con esto del porcentaje de error. Usted me habla de un error aleatorio. Definitivamente el error aleatorio siempre va a estar presente, ¿no es cierto? En eso coincidimos. Lo que tratamos es de minimizar, pero me dice, bueno, el proceso preanalítico puede presentar un error aleatorio que me haga suponer que tengo un valor crítico o de pánico cuando realmente no lo tengo. Ahí hay para mí un grave problema. Para mí hay un grave problema porque me dice a mí que no se está controlando. Solamente tengo más preguntas, pero para que todos tengamos la posibilidad me quedo con las dos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Con respecto al principio de confidencialidad, los dispositivos están ubicados en el laboratorio para uso de los técnicos del laboratorio. Nosotros firmamos un compromiso de confidencialidad que está resumido en una carta de compromiso, en el cual, claro, correcto, usted está súper claro en eso, y el permiso la confidencialidad está totalmente garantizada por parte de los pacientes, porque los monitores están dispuestos en puntos estratégicos del laboratorio y de los servicios de emergencia y de terapia intensiva. ¿Ya? Obviamente que lo hace uso los médicos, y por eso en una parte indica el médico que solicitó. ¿Ya? Obviamente que hay un componente ético en el manejo de esta información, y dado eso hemos considerado, y es un punto muy importante, el manejo de esta información. Además de eso, tengo que indicar que el software no es posible copiar yo el link, venir a mi computadora de mi casa y rastrear los valores de pánico de los pacientes. No, eso no tiene permisos de acceso y está únicamente ubicado en la red interna del laboratorio, del hospital, con permisos de confidencialidad dispuestos en los computadores. Obviamente que antes de esto ha habido fases de capacitación tanto a los técnicos como a los médicos de los diferentes servicios. De frente a esto hemos generado las evidencias correspondientes de reuniones de capacitación para el manejo del sistema. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora, con respecto a los procesos agregadores de valor, clave o sustantivos, que también se los llama en el nivel público. Yo me refería a que es súper importante estandarizar los procesos y obviamente controlarlos, los procesos agregadores de valor.
Es decir, yo tengo que tener estandarizado, estandarizado el proceso preanalítico, de tal forma que en el ambiente hospitalario, por ejemplo, digamos que toma la muestra a las 8 de la mañana y llega la muestra a las 2 de la tarde. No estoy diciendo que pase eso. En el caso que pasara eso, si un paciente está con una glucosa, digamos, de 80, ¿ya? Y esa muestra no se transporta oportunamente, probablemente yo vaya a medir un valor de pánico de 40, un valor de glucosa de 30, 40, que cae en la categoría de valor de pánico. Pero en realidad, ese valor de pánico, ese valor que lo estamos viendo, no refleja la realidad fisiológica del paciente. Por lo tanto, me quiere decir que no está estandarizado el proceso, no está estandarizado y controlado el proceso preanalítico. A eso me refería. ¿Cómo hemos mitigado nosotros este riesgo? Con capacitaciones, con reuniones, con criterios de inclusión y de exclusión de las muestras. Y en términos generales, hemos podido estandarizarlo. Tanto en el nivel público como en el nivel privado, usted sabe que siempre los recursos son limitados, ¿ya? Y en proporción a eso hemos actuado. ¿Que nos falta recursos? En todos lados. ¿Que quisiéramos trepar a una diferente realidad? Sí, pero hay que ver también el costo-beneficio que esto implica. Obviamente también creo y estoy convencido de que es la forma en la cual los técnicos de laboratorio vendemos esta idea. Porque sí, quisiéramos más recursos, quisiéramos más dinero para poder invertir. Sin embargo, siempre, tanto en el público como el privado, los recursos son limitados. Por otro lado, eso por un lado. Es decir, en resumen, tenemos que tener controlado, estandarizado el proceso preanalítico, que es el más conflictivo. Por ahí tengo un artículo. Escribimos un artículo científico también en el laboratorio, en el Hospital Eugenio Espejo. Les voy a pasar un link para que lo puedan revisar. Y esto nos ha dado la pauta para mejorar, ¿ya? En segundo lugar, ¿a qué me refiero con el control del proceso analítico? Con el control del proceso analítico, como conocemos todos, hay dos tipos de errores: los aleatorios y los sistemáticos. Es imposible llevarlos a cero. De hecho, ningún laboratorio puede controlarlo y llevarlo a cero, incluso los 15.189. La idea es que ese error, esa carga de error que existe en cada analito, en cada resultado, esté controlada. Me voy a referir rápidamente a variabilidad biológica. ¿Qué es la variabilidad biológica? La variabilidad biológica está definido como un fenómeno en el cual, Natalia, yo me levanto, digamos, lunes a las 7 de la mañana, me mido una glucosa, está en 82. Martes 83, miércoles 84, jueves 82, viernes 83. ¿Qué pasa en mi organismo? Hay mecanismos homeostáticos que regulan esta concentración. Y esta concentración y esta variación de esta concentración está caracterizada en los estudios de variabilidad biológica. La doctora Carmen Ricós tiene muchos estudios de variabilidad biológica y nos dice, por ejemplo, ¿sabe qué? El coeficiente de variación para variabilidad biológica deseable de la glucosa es 4%. Perfecto, está caracterizado ese fenómeno. ¿Cuál es el reto del laboratorista? El reto del laboratorista es que la variabilidad de sus instrumentos esté por debajo de la variabilidad biológica caracterizada en estos estudios. Es decir, si la doctora Ricós me dice la variabilidad biológica de la glucosa es del 4%, por lo menos yo procuraré estandarizar mi proceso de tal forma que los coeficientes de variación que yo obtenga en mi laboratorio de ese analito glucosa estén por debajo del 4%. De esta manera, es una evidencia objetiva de que la carga de error que tiene mi resultado está controlada y sirve para tomar decisiones clínicas, ¿ya? No es difícil, algunos laboratorios ya lo han hecho, el nivel de tecnología que lo tenemos es adecuado, y lo que yo me refería es que debemos tener estandarizado el proceso analítico, dígase, con entrenamientos del personal, con obviamente pipetas calibradas, con mantenimientos, en fin, un montón de cosas que hacen parte del sistema,
De tal manera que la carga de error que nos dé en los resultados no vaya a ser perjudicial, esa carga de error no sea excesiva y nos vaya a dar un valor de pánico. Más o menos esa es la idea que, un poquito más explicada, más disgregada, del control del proceso preanalítico y del analítico. De tal forma que los resultados que tengamos en el proceso posanalítico en realidad reflejen la realidad fisiológica del paciente. Muchísimas gracias, mi doc. Ha sido, nos ha explicado muy bien, hemos comprendido esta parte y excelente su aporte. Tenemos otra manito alzada, vamos a darles oportunidad para que puedan preguntar todas las personas y si es que después necesitan otra preguntita, pues haremos otra ronda. Tenemos la siguiente manito, es Carlos Delgado. Puede, por favor, abrir su micrófono y activarlo para hacer la pregunta. Buenas noches. Primero agradecer a Rodrigo Miño por este espacio que compete, digamos, en el ámbito del laboratorio, porque en realidad es una herramienta de seguridad del paciente. Ahora, mi duda es, conozco muy bien lo que él está haciendo en la comunicación oportuna de estos valores. En cuestión de la parte hospitalaria, ya sea, digamos, a nivel telefónico o mensaje o por correo, se lo puede hacer, digamos, internamente. Mi consulta es cómo lo gestiona en pacientes de consulta externa. Entonces, ¿cómo, digamos, el hospital gestiona esa parte de ahí? ¿Cómo se comunica si es con el médico o con el paciente? Ya. En pacientes de consulta externa. Gracias, Carlitos. Buenas noches, un abrazo. Muy buena pregunta. Nosotros tenemos pacientes que agendamos los turnos 2 o 3 días antes de la cita médica. Esto hay que tenerlo súper en cuenta, ¿ya? Entonces viene el paciente de consulta externa y nosotros ensayamos la extracción de muestra de 7 a 9 de la mañana. Y en el transcurso de la mañana podemos detectar valores de pánico. ¿Qué pasaba? Te voy a ser muy sincero. Nosotros llamábamos al paciente y le decíamos, mire, pase esto, pase el otro. Y el paciente a veces se asustaba, no sabía qué hacer. Entonces, imagínense en lo delicado de gestionar esta información, ¿ya? En realidad nosotros nos estábamos metiendo en un campo que no era nuestro, ¿ya? Por eso pedimos colaboración con dirección médica. Entonces, se estableció un flujo, antes no lo había, se estableció un flujo en el cual nosotros, al momento de detectar un valor de pánico, se informa esto al médico tratante. El médico tratante tiene más elementos de juicio, tiene la historia clínica, le conoce al paciente y toma la decisión junto con trabajo social de contactarle al paciente. Y le puede decir, nosotros tenemos pacientes de provincia, ¿ya? Probablemente ese paciente llegó al laboratorio, se extrajo la muestra y regresó a su lugar de residencia. Ese paciente estará viajando, y ya llegó tal vez se quedó en el albergue, no lo sabemos, es una realidad compleja, ¿ya? Entonces el médico en coordinación con el Departamento de Trabajo Social, de ser necesario, contactan con el paciente y le dicen, mire, acérquese al centro de salud para que le vean o tranquilo, no pasa nada. En fin, ese ya es un manejo que cae en el campo del médico. Y cada vez, como te das cuenta, cada vez vemos más actores, ¿ya? En ocasiones, el médico, como te digo, le recomienda que vaya al centro de salud, que se haga un chequeo. El tema es que esto es relativamente reciente y, como te digo, es un aprendizaje. Y obviamente también es una responsabilidad. Un paciente que tiene un INR de 5.5, 6 de consulta externa hipertenso es súper delicado. Entonces y justamente eso es lo que nos impulsa a crear a proponer estas implementaciones que son relativamente nuevas. Y antes no se lo manejaba. Relativamente nuevas y que obviamente que hemos encontrado problemas también, dificultades.
A veces le decíamos al paciente, le decíamos, ¿sabe qué? Venga a la emergencia, ya. El señor guardia no te permite ingresar al hospital si no tienes una cita médica. Entonces eso también, ahí se generaba un problema. Probablemente ese paciente estaba tomando un medicamento que hacía que haya tales variaciones en sus analitos. Pero a nosotros, al desconocer la historia clínica o tener estos elementos de juicio, tomamos una decisión que obviamente estaba mal, eso fue un error. No fueron muchos pacientes tampoco afectados, pero a lo que voy es que sí es necesario armar un programa, armar un protocolo que involucre a bastantes actores. Imagínate, aquí ya está actuando incluso trabajo social. Muchísimas gracias, doctor. Justamente esa es otra pregunta que me hicieron interna en esta parte de la consulta, de la comunicación en consulta externa, que es una parte que quizás sale de nuestras manos o como dicen, necesitamos más actores para que se involucren en esta comunicación. Como lo manifestó siempre durante toda su intervención, nosotros formamos parte del cuerpo de salud de este grupo en el que estamos tan involucrados y que llegamos a eso, ¿no? Al paciente directamente con una información útil y que muchos de estos datos o información dependerá su vida, ¿sí? Tenemos el siguiente manito alzada que es Diego Moreno. Puede abrir su micrófono y generar su pregunta, por favor, Diego. Muy buenas noches. Primeramente, felicitaciones por el gran exponente, Rodrigo Miño. El hecho de participar y promover nuevos campos dentro del área pública hace que mejore el proceso al tomar decisiones. Y es muy bueno, ¿no? Basándose en un segmento que está muy de moda, digo yo, pero ya se lo hace a nivel internacional, que es la medicina basada en evidencia. ¿Qué es lo que está realizando el doctor Rodrigo Miño? Ahora, si esta actividad, si estos datos conllevan a tomar decisiones, mejoran la salud de los pacientes. Y ahí es una pregunta que me gustaría hacerle. Tal vez, vamos a la parte farmacológica, tal vez han pensado en algún momento utilizar esa información y correlacionar con los medicamentos. Les pongo un caso, el losartán. De acuerdo a su ficha técnica, menciona que se presentarán efectos adversos como anemia o otro problema a nivel sanguíneo. Entonces, tal vez en algún futuro pensarán en ligar esto y luego pasar del laboratorio como ente de llevar información al tema de la farmacovigilancia y por último al tema del retiro de un producto que produzca efectos dañinos para la salud ecuatoriana. Tomemos en cuenta que los fármacos son hechos en forma general para una población no definida, ¿no? Y cada población tiene una genética diferente. Mi pregunta es esa, ¿no? O sea, si han pensado utilizar toda esta información para aplicarlo a nivel de la farmacología y posteriormente a la farmacovigilancia. Gracias la pregunta. Cuando ya tenemos una gran cantidad de datos, como yo decía, a diario se genera una alta data, ya podemos ver patrones en esta información. Esta información puede ser tratada con paquetes de estadísticos como RStudio o como Python, por ejemplo. Ya, recién nos estábamos enterando en el curso que hicimos la potencia de estas herramientas. Por supuesto que se puede hacer, ¿ya? Para eso, ¿qué necesitas? Necesitas que toda esa base de datos esté resumida y una persona, recién nomás se graduaron de alguna universidad de acá de Quito, personas especialistas en análisis de datos. Estos análisis de datos se lo puede hacer desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de salud, y es un campo que se está abriendo recientemente. Entonces, obviamente, al confrontar esas variables, que puede ser de pacientes de valores de pánico, que están tomando cierta medicación, podríamos llegar a una u otra conclusión. No me aventuraría al momento a hacer algún juicio de valor, dado que no tengo los datos, pero
me parece que es súper interesante y también, o sea, plantear esta posibilidad de tomar esta perspectiva del tratamiento de los datos con estas aplicaciones que son relativamente nuevas. En el mercado son relativamente nuevas, pero mejor dicho, los científicos de datos ya se dieron cuenta que todos los días se generan datos, todos los días se generan datos. Y se pueden descubrir patrones en estos datos, como tú bien indicas. Digamos, un paciente que está siendo tratado en hematología, que está tomando ciertos fármacos, ¿cuál es el riesgo que tiene este paciente? O cuál es el patrón que puede desencadenar en que un paciente tome o no uno u otro medicamento. Entonces, sí, me parece muy interesante y probablemente sea una de las aplicaciones que en el tiempo, cuando ya esté esto desarrollado, más que todo cuando se puedan juntar las bases de datos. Las bases de datos ahora por el momento están segmentadas. El sistema funciona independiente. El sistema funciona anclado al LIS, al sistema informático de laboratorio. No está anclado a un GIS, a un sistema informático hospitalario, por lo menos por el momento. Pero sí, obviamente, el futuro es ese. El futuro es datos y la ciencia de datos. Muchísimas gracias, doctor. Y justamente con esto tenemos una pregunta que nos hicieron por interno de el Google Data Store, que nos hablaba si es que es gratis o no es gratis, cómo se gestiona esta parte de aquí, dónde pueden aplicar, cómo lo pueden gestionar en otra institución. Eso por una parte nos preguntaban y la otra parte es justamente ya de su sistema de comunicación. Decían que lo tenían en lugares estratégicos, en esto es en la UCI y en emergencia, nos decía que tenían, Sí, ¿ya? y en el laboratorio. Y el laboratorio simplemente pasa el dato de pánico y el médico o quién es la persona que lo vería y dónde lo registraría, quién registra en el laboratorio que se hizo la comunicación o cómo aseguran que llegó a la persona indicada la comunicación. Esa es la segunda pregunta que tenemos. Ya, buenas. Primero, Google Data Store, acordémonos que estas aplicaciones están diseñadas de tal forma que se democratice el uso de los datos, el uso del Internet y estas aplicaciones de tratamiento de datos, ¿ya? Entonces, rápidamente les voy a explicar el camino que yo recorrí hasta descubrir Google Data Store. En primer lugar, para recoger datos, alguna vez contemplé la posibilidad de hacerlo por escrito, pero con la cantidad de datos dije, no, esto no es nada práctico. Y de alguna forma implementé un Excel que estaba distribuido en diferentes computadoras. Y vino el problema de que el Excel, cuando no tienes licencias, hay que generar versiones diferentes del mismo archivo, entonces perdíamos un montón de datos. Después desarrollamos un Excel con macros. Excel con macros nos daba la chance de, cuando nosotros registrábamos un dato, guardar esta macros nos guardaba esta información en otra hojita y teníamos protegida la base de datos. Y estos datos ya se trataban automáticamente con unos filtros que teníamos por ahí. ¿Ah? Después ese archivo desapareció porque estaba en una carpeta compartida a la cual le atacó un virus. Y lastimosamente no habíamos hecho un respaldo de hace unos 2 o 3 meses. ¿Ya? Sufrimos este proceso y después descubrimos Google Forms. No sé, puedo decir marcas. Bueno, no, estas herramientas son gratuitas. Google Forms te permite hacer formularios. Te permite hacer formularios y te descargas la base de datos. Es decir, cuando, digamos, alguien me dice, ¿sabe que llene este formulario? Quiere sus datos, yo lleno los datos, le pongo Enter, enviar, y eso forma una base de datos en Google Sheets. Google es el proveedor de software, gigantesco proveedor de software, que nos da una capacidad de 15 gigas, y Google Sheets nos almacena esta base de datos. Esta base de datos está en la nube, ¿ya? Y cuando yo voy a la aplicación de Google Data Store,
cuando voy a la aplicación de Google Data Store me pregunta ¿con qué base de datos se quiere conectar? Yo escojo mi archivo y puedo en tiempo real, puedo filtrar los datos que están en Google Sheets y Google Data Store me los pone como presentables, como dicen los ingenieros de sistemas, en front-end. Este front-end de Google Data Store me permite hacer gráficos, me permite segmentar la información, me permite hacer filtros, me permite hacer filtros de fechas. Es una herramienta súper potente, ¿ya? Hay que tener un poco de paciencia, pero más o menos ese es el esquema con el que ustedes pueden implementar la generación de indicadores. Es bastante, he encontrado bastante resistencia, y yo también lo haría, en el hecho de registrar en papel, ¿ya? La migración, o sea, el futuro es la digitalización de los datos, eso lo tenemos claro. Y Google, entiendo que la idea de ellos es democratizar el uso de estas herramientas informáticas. Ya no dependemos tanto de los ingenieros informáticos, ellos están concentrados en hacer cosas un poco más complejas como sistemas de comunicación de barreras de pánico, y nosotros tenemos ese chance. Hay que sentarse, hay que prueba error, hay que sentarse un buen tiempo, hay que dedicarle, pero el producto es espectacular. Ustedes pudieron ver la segmentación de los datos de los valores de pánico. Eso parece magia nada más. Le ponemos un clic y nos segmenta los datos. Es una herramienta súper potente. Ustedes pueden aplicarlo en sus laboratorios y tiene algunas ventajas. Por ejemplo, el almacenamiento de datos en la nube. Pueden hacer también respaldos de datos en la nube y obviamente esto tiene también sus ventajas. Otra de las ventajas es que ya no tiene que comprar licencias de Microsoft. Uno de los cumplimientos, por ejemplo, en ISO le dice, sabe que usted tiene que cumplir la normativa legal vigente, y una de las normativas es no tenga software pirata. Entonces, Google le dice, ¿sabe qué? Yo le doy 15 gigas de espacio, y cuando usted vaya aumentando la capacidad, yo le voy a cobrar un poco por ese almacenamiento, además de que tiene la capacidad de utilizar estas herramientas complementarias. Estas herramientas complementarias son súper potentes. Hay gente que está sentada, no sé, en Silicon Valley, me imagino, está gente sentada y dice, bueno, tal vez ellos necesitan desarrollar páginas web, tal vez ellos necesitan desarrollar datos. Entonces uno se va alineando. Claro, también hay el tema de que nosotros con nuestros patrones de consumo alimentamos esa base de datos, y ellos tratan estos datos para vendernos cosas, pero yo creo que hay que estar conscientes de eso, y obviamente eso no determina bueno, hay un montón de debates éticos con respecto a esta conformación de las bases de datos, pero yo creo que es una herramienta válida y segura también, ¿ya? Con respecto a la segunda pregunta, cuando el compañero que está, puede ser una secretaria, puede ser alguien que está ingresando los pedidos, o alguien que descarga la información del sistema hospitalario del laboratorio, descarga la orden, y el sistema informático del laboratorio, dice, este paciente está en terapia intensiva, ¿ya? El software hace un barrido y tiene la instrucción de que al paciente que está en terapia intensiva, y adicional tiene un valor de pánico, se proyecta en la pantalla de terapia intensiva, ¿ya? Y el médico que está en terapia intensiva va viendo el aparecimiento de esta información, como ya les indiqué en la pantalla, de el número de orden, el paciente. Antes nos pedían la cama en cuál está el paciente, pero no tenemos esa información, por lo tanto no podemos desplegar. Nombre del paciente, el valor de pánico, la vía por la cual se la comunica al médico, y quién recibe esta información. Hay un campo en el cual dice médico. Este campo es obligatorio. Entonces el médico que revisa la información pone sí, médico XYZ,
y cuando da un clic en el visto verde, le presiona, le pincha el visto verde y esta información, digámoslo así, desaparece, se da por registrada y permite que el siguiente valor de pánico se muestre como primero, ¿ya? No hay un límite de valores de pánico que se proyectan y se van dando de baja de acuerdo a lo que el médico lo va registrando. Ahí se genera un registro. En ocasiones hay la falsa, no digo que este sea el caso, hay la falsa percepción de que un registro tiene que ser en papel, ¿no? Un registro es una evidencia de que una actividad se ejecutó. Entonces, a partir de un buen tiempo también, ISO también ya se ha venido adecuando y considera registros, fotografías, mensajes, mensajería instantánea, porque son evidencias objetivas de que se cumplieron las tareas. ¿Cómo nos aseguramos de que la información llega donde el médico que solicitó? Hay una parte donde dice médico. Cuando nosotros ingresamos los pedidos, uno de los criterios para ingresarlo, que es obligatorio, está con un asterisco, dice médico. Doctor XYZ, y de esa forma nos aseguramos que el médico que solicitó lo pudiera, está viendo ese resultado, ¿ya? Obviamente que hay que mejorarlo, sí, estamos revisando, vamos a hacer una primera revisión, vamos a reunirnos con los médicos para ver los pros, los contras del sistema. Todo es susceptible de ser mejorado. Esta probablemente no sea la solución ya en definitiva, pero considero que es una buena implementación y tiene algunas ventajas. También desventajas, como lo había mencionado. Muchísimas gracias, doctor. Entendido esta parte de aquí, tenemos un mensaje en el chat. Dice, buenas tardes, Rosa María, no sé cuál es su nombre. Si existe alguna fuente donde podemos obtener valores críticos de la diversidad de las pruebas de laboratorio. Entonces, nos manifestaba, pues bueno, que hicieron un consenso, un trabajo multidisciplinario para encontrar estas bases, dónde o cómo lo establecen, si cada institución tiene que establecer o ya tenemos una base donde podemos observarla. Sí, para nosotros definir nuestros valores de pánico, la guía dice que tiene que hacer una reunión con los médicos, ¿ya? No es lo mismo, como les digo, identificar un valor de pánico en un hospital de tercer nivel que en un hospital que probablemente entrega información o da servicio a pacientes de medicina ocupacional. Esto hay que hacerlo súper claro. Pero siempre hay que estar pendiente, ¿ya? Hay que estar consciente de que esto, como ya les dije, está regulado en la ley. El decreto 2393, por lo menos que existe en el Ecuador, indica que esto debe hacerse, ¿ya? Entonces ahí en incumplimiento hay incumplimientos por inobservancia, perdón, o por omisión, ¿ya? Entonces esto, al ser un tema legal, es de cumplimiento obligatorio, ¿ya? En primer lugar. En segundo lugar, no hay un estándar que le diga, estos son los valores de pánico que usted debe tener. No. Desde el punto de vista práctico, yo sugeriría empezar por unos 15, por unos 20. Identifique si es que en su laboratorio tiene valores de pánico. Si es que no los tiene, por lo menos haga una reunión con el personal técnico e indique, ¿sabe qué? Si usted tiene este valor que le parece muy extraño o está muy, o puede significar un peligro para la salud del paciente, por favor comunique, ¿ya? Es un poco más manejable, pero no deja de ser importante. Yo como usuario de laboratorio, a mí me gustaría que si es que yo voy a un laboratorio y detectan un valor de pánico, le avisen a mi médico, tengan un protocolo en el cual ellos contacten con el médico, probablemente el médico me va a llamar a mí, me va a decir cómo se siente, me va a hacer alguna evaluación inicial, pero esa información no puede pasar desapercibida, no podemos dejarla de transmitir, ¿ya? Sí depende bastante del contexto, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos un valor de pánico
coloración de hemocultivos, ¿ya? La tinción Gram de hemocultivos, ¿ya? Es decir, hay un hemocultivo pita a las 3 de la mañana, positivo, compañero, el técnico de laboratorio hace su coloración Gram y de encontrar algo que ya están caracterizados los gérmenes, es un valor de pánico. Obviamente eso en otro ámbito no se va a dar, ¿ya? Pero es importante. No hay una guía, tampoco, por ejemplo, en la presentación que ustedes vieron, no nos dice cuántos valores de pánico tienen que reportar, tampoco hay un tiempo, ¿ya? Hay estudios que delimitan la comunicación de valores de pánico, no puede ser más de 1 hora, por ejemplo, ¿ya? Probablemente son condiciones diferentes. En nuestro caso, por ejemplo, el hospital tiene 10 pisos, 21 servicios, y es complicado llegar a cada uno de los médicos, ¿ya? Por eso tenemos implementado este sistema y también la comunicación vía telefónica. La comunicación vía mensajería instantánea también está ya formalizada. De hecho, estamos elaborando un instructivo que tiene la firma y la aprobación de la dirección médica para ya aplicarlo, y obviamente, como les digo, esto es un trabajo de tanto de laboratorio, médicos tratantes, médicos residentes, trabajo social, en fin. Listo, muchísimas gracias, sí, comprendido. O sea, debemos tener en cuenta los factores que nos afectan o en el medio que nosotros nos desarrollamos como analistas, como técnicos de laboratorio. Obviamente las características de cada una de nuestras organizaciones van a diferir una de otra y pues bueno, lo ideal es saber dar el primer paso, ¿sí? Entonces, teníamos una pregunta más por aquí, el de señor Mendoza, alzó la manito, no sé si ya respondimos su pregunta con alguna otra pregunta. Que nos diga, nos escriba por el chat o se perdió, no sé, el compañero. Y pues bueno, teníamos otra pregunta por interno y creo que ya vamos terminando esto. Ahí dentro del su programa que nos enseñaba, nos indicaba unos números del tiempo de demora. Entonces nos indicaba un número que era de 308. ¿Qué es lo que mide eso, 308? ¿En qué unidades y cómo mide este tiempo el sistema? Desde que validan hasta dónde. Ya. El software tiene en cuenta el tiempo desde que se liberó clínicamente el resultado, ¿ya? Es decir, yo lo libero clínicamente, el médico lo puede ver, hasta que el médico lo registra, da de baja en el sistema de pánicos, ¿ya? Sería imposible ponerme yo un objetivo de, por ejemplo, menos de 30 minutos para una prueba química desde que la muestra ingresa al laboratorio. Porque como laboratoristas todos hemos visto el fenómeno de retracción del coágulo, que en el mejor de los casos demora 18 minutos en un tubo tapa roja o tapa amarilla. Hasta que se haga el ensayo, en el mejor de los casos y teniendo una muestra, se vaya 10 minutos más. Ya son ahí 35, 40 minutos. Y por defecto no voy a cumplir el tiempo. Entonces, lo que mide el software es el tiempo que transcurre desde que el técnico libera clínicamente el resultado hasta que el médico registra, que conoció, que está consciente de esa información, que le da el clic verde en el sistema de pánicos. Eso es lo que mide en minutos. Entonces, en proporción a esa información, es una ayuda sustancial el cálculo del indicador. Listo, muchas gracias. Tenemos una preguntita más también. ¿Cuáles han sido o cuáles son las no conformidades que se ha presentado dentro de este proyecto y cuánto tiempo ya los tienen implementado? Ya, este proyecto lo tenemos desde febrero aproximadamente, ¿ya? Lo desarrollamos con los técnicos de la casa comercial el año anterior. No conformidades, hemos hecho un par de auditorías y siempre con
con el enfoque de mejora, ¿ya? En este sentido hemos visto algunas oportunidades de mejora, por ejemplo, en el ingreso, como nosotros hacíamos los ingresos de los pedidos. Voy a dar un ejemplo. Nosotros ingresábamos como los pedidos de terapia intensiva, ya en la tarde los compañeros de la tarde lo ingresaban como un pedido de emergencia. Entonces eso hacía que esa información, el sistema lo detectaba como de emergencia y lo proyectaba en la pantalla de emergencia. Eso hizo que cambiemos la forma de ingreso, es decir, determinó un nuevo patrón en el cual nosotros al paciente de terapia intensiva teníamos que asignarle la serie de terapia intensiva para que el software en su rastreo detecte este valor de pánico y lo proyecte en la pantalla de terapia intensiva. Listo, muchas gracias. Tenemos una pregunta por interno. Nos dice, doctor, excelente presentación. ¿Nos podría poner en contexto del paciente que resultó con potasio muy alto que nos comentó al inicio? Ya, sí, chévere. Verán, nosotros detectamos de esa muestra 26.000 equivalentes por litro de potasio. Los compas que tienen un poquito más de experiencia pueden intuir que es una muestra hemolizada. La muestra no estaba hemolizada. Fuimos, revisamos, identificamos que era un tubo pediátrico. Entonces eso nos dio una pista de que la toma de muestra fue dificultosa, ¿ya? Adicionalmente a esto, el paciente tenía un examen de biometría. Entonces, ahí ya tuvimos la pista. Natalia, ¿le parece si alguien que nos puede dar una pista le damos un certificado? Ya, perfecto. Hagamos con el primer certificado de la noche. Va a ser con una pista de esta pregunta. Jorge López, Zeta K2. Rosa, si usaron el plasma. Jorge, el plasma. Sí, probablemente. Entonces nos dio la pista de que fue una toma de muestra dificultosa y se trasvasó. Bueno, primero ya obtuvieron la muestra para biometría. La muestra para biometría no tenía ningún resultado fuera del intervalo de referencia, digamos los más comunes, ¿ya? Entonces trasvasaron la muestra contenida en el EDTA, K2, el ácido etilendiamino tetracético, y trasvasaron al tubito tapa roja. Obviamente es un desconocimiento. Yo digo, cuando sucede un error, yo no salgo de mi casa y digo, hoy me voy a cometer 5 errores, ¿no? En realidad el error es la consecuencia de las condiciones, digamos, desfavorables que yo tengo. En este caso, no tenía, el técnico que extrajo la muestra no tenía una instrucción clara y no tenía una base, digamos, una capacitación para que esté consciente de que ese fenómeno se puede dar. Entonces, yo he visto muestras hemolizadas de potasios de 8, de 7 probablemente, pero de 26 no. Entonces, sí vale la pena en este caso seguir la pista y aprender. O sea, es un aprendizaje. Todos los días se aprende. Muchas gracias. Entonces tenemos a Jorge López, que sí, lo acertó, nos comentó, ¿no? Con ETA K2 usaron el plasma, entonces sería el acreedor del primer certificado. Tenemos Diego Moreno, no sé si quiere otra pregunta mientras seguimos revisando y ponemos ya en marcha, vamos a hacer ¿cómo era? Un quiz, no sé. Un quizzes. Ya, lo vamos a poner en el chat también. Diego, si es que deseas, puedes abrir tu micrófono. Sí, buenas noches. Me gustaría saber de dónde parte este tipo de proyecto, ¿no? O sea, ¿lo vieron, lo analizaste, de algún tipo de paper? ¿Y cómo fue el paso a paso para tratar de implementarlo? Porque el objetivo primordial de este tipo de actividades permite generar datos y luego tomar una decisión. Pongo un ejemplo, el hecho de que tú ya determinaste cuáles son mediante estos métodos, algún problema dentro de las muestras. Lo mismo se puede utilizar para otro tipo de procesos, ¿no? A nivel de otro tipo de industrias. Pero sí me gustaría saber un poquito más de dónde nace esta idea
¿Cuál fue el objetivo y qué tan complicado te costó? Ya, muchas gracias. Nosotros tenemos un sistema de gestión ya implementado que tiene enfoque de procesos. Entonces, la prioridad, como tú sabes, son los procesos agregadores de valor, preanálisis, análisis y el post. Cada año nosotros hacemos un ciclo de mejora, planear, hacer, verificar, actuar, ¿ya? Dada la complejidad que nos resultaba la comunicación, tomamos una decisión con la dirección del laboratorio, ¿ya? En el ámbito público, para adquirir reactivos, dispositivos, como tú sabes, se levantan procesos. Estos procesos son licitados, son obviamente, o sea, cumplen un proceso legal, ¿ya? En el cual, en uno de los requerimientos, en los términos de referencia, incluimos que se pueda desarrollar esto, ¿ya? Las casas que participaron bueno, participaron las casas, como tú sabes, es un tema legal que está totalmente transparentado, controlado, y en cumplimiento a ese contrato, la administradora del contrato, que le mando un saludo, tuvimos, dado que, como tú sabes, que el administrador del contrato tiene que hacer cumplir el contrato de una u otra manera, se tuvo la oportunidad de desarrollar el software. Pero en realidad el origen de esto es del ciclo de mejora continua. Aplicamos una herramienta japonesa, de la muda. La muda son en japonés es el desperdicio. Hay 7 mudas en calidad. Uno de los desperdicios es el movimiento de las personas. Entonces las personas se movían para llamar por teléfono, entonces quisimos automatizar. Una de estos, y también es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo te ayuda a priorizar, a ver cuál es el evento que combinado probabilidad de impacto puede ser más perjudicial, y adicionalmente te ayuda a detectar oportunidades para implementarlos. Entonces, uno de los riesgos principales que nosotros teníamos era la comunicación, y en nuestro imaginario, como te hice ver en como lo expuse en una de las diapositivas, decíamos, miren, esto probablemente sea algo futurista, pero en realidad era muy alcanzable. Sabíamos que hay gente muy capaz en el desarrollo de sistemas, y lo propusimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta de Evelyn Polet. Si es que puedes abrir tu micrófono y continuamos con la explicación de cómo vamos a hacer el quiz. Muy buenas noches. Primero que nada, felicitando la ponencia, muy buena, muy buena intervención, y más que nada que hable de experiencia y como testigo de cómo ha ido mejorando en cuestión a la aplicación de procesos. Yo trabajo en un centro de salud y estamos en la implementación de lo que es la parte de los valores críticos. Obviamente se hizo ya lo que es digamos, un conversatorio, tomando en cuenta instructivo para poner los valores críticos. Mi pregunta es, ¿qué tan oportuno es, si es que hablamos de un centro de primer nivel, donde que en realidad no se debería aplicar, porque no estamos hablando de un valor tan pánico, sino de un valor crítico, que obviamente, por ejemplo, nosotros estamos funcionando solo como punto de toma de muestra? Hay un laboratorio matriz, un laboratorio madre, donde nosotros enviamos las muestras, y con el instructivo queda que de ahí nos van a notificar, y de ahí nosotros notificamos a los médicos, y de ahí los médicos a los pacientes. Entonces, para mí no me parece muy objetiva cómo están trabajando. Y la pregunta es, para usted, ¿qué tan objetivo le ve este sistema de mecanismo de notificación de aplicación de los políticos? Ya.
Como yo le decía, a mí me gusta, como usuario de un servicio médico, a mí me gustaría que, digamos, a la muestra del resultado de mi mamá, de mi papá, me comuniquen oportunamente. Eso lo tenemos claro. De ahí, cómo lo vayan a hacer, es ya creatividad y coordinación. ¿Sabe qué es importante? Lo que yo me he dado cuenta es que estos argumentos tengan fuerza. A veces irnos contracorriente es, no sé, un tanto frustrante, pero ¿sabe qué? Es porque nosotros sufrimos solos, creo. A veces cuando vamos con las autoridades y vendemos la idea, muchas autoridades están súper dispuestas a hacer esto. Yo me acuerdo a un buen tiempo que fuimos con uno de los directores médicos, nos decía, miren, esto es importante, probablemente tengamos la resistencia de algunas personas, pero también vamos a tener la acogida de otras. Entonces nos decía, miren, lo veo un poco complejo implementar, pero si salvamos la vida de un paciente, está totalmente justificado, ¿ya? Entonces, nosotros veíamos, no, que eso es un poco complejo, es difícil, no nos van a entender, pero es importante, ¿ya? Es importante. Y uno a veces se va tocando con paredes, pero también se va encontrando con luces, ¿ya? Y son estas luces las que creo que tienen que impulsarnos. El, el tema de la comunicación, ustedes tienen que ver la mejor forma de cómo tiene que llegar a esta información. Ya, a veces, imagínense si al médico, no todos, ¿no? Hay gente, los médicos también están en sus cosas, están viendo los pacientes, los medicamentos. Mi hermano es médico y le veo que está súper ocupado. Entonces, que a veces, si es que este protocolo no está bien socializado, no está bien implementado, el médico probablemente no le va a entender. Si el médico no le entiende, peor no le va a entender el paciente. Probablemente el paciente se va a preocupar. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros aprendimos, ¿ya? De esta manera, yo he sido partícipe de, bueno, si no se dan las cosas, por lo menos yo lo voy a dejar registrado, porque es un tema, ¿sabe qué? Legal, ¿ya? El 2393, en el artículo 49, indica que se deben, no es una recomendación, es un parámetro de cumplimiento legal y es un derecho de los pacientes. Ojalá no suceda. Alguna vez donde nosotros vino la fiscalía porque lastimosamente había fallecido un paciente, pero menos mal la compañera pudo, pudo, pudo justificar el registro de un valor de pánico comunicado. Era un INR de 6. Entonces, alguien puede decir, no, bueno, esto no es muy frecuente, pero es altamente impactante. Entonces, en la gestión del riesgo, usted ve que poco frecuente, pero altamente impactante, le justifica la implementación. Es cuestión de reunirse, hacer ver que esto es importante y a veces irse contra la corriente. Irse contra la corriente, pero ya le digo, los frutos son después de haber implementado algo, yo creo que hay cierta satisfacción por parte del implementador y del equipo de trabajo. Esto creo que es lo más rescatable. Fuera de los sistemas, que son importantes, el tema tecnológico y todo, como le decía, allá hacía énfasis en el tema humano. Si es que una muestra de mi mamá tiene un valor de pánico, a mí me gustaría que me avisen, que me notifiquen. Probablemente no a mí, tal vez al médico. O sea, si yo no estoy en el medio médico me refiero. Probablemente, pero ahí está la implementación, el sentido humano de los técnicos de laboratorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos acá de Rosa María. Yo tuve una experiencia también con el potasio elevado y no era real del paciente. Fue una toma de muestra que la tomaron de la misma vía donde se había canalizado al paciente. Cris, buenas noches. Excelente charla. Los datos de variabilidad biológica, ¿de dónde se pueden obtener? No sé si lo podemos escribir, decirlo. Claro, sí. Tienen dos fuentes.
En el laboratorio hay que controlar dos tipos de errores, el aleatorio y el sistemático, ¿ya? Ustedes pueden encontrar objetivos, esto ya hablando del proceso analítico, pueden encontrar objetivos de desempeño analítico tanto en la página de Westgard, del doctor James Westgard, médico patólogo, o como en la página de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, la EFLM. Pueden identificar dos tipos de objetivos, tanto para imprecisión, coeficiente de variación, como para veracidad, bias porcentual o sesgo, y para error total. Lo que ustedes pueden hacer es, calculan coeficiente de variación mensual y lo confrontan de frente al requisito. Hay tres tipos de objetivos de variabilidad biológica. Mínimo, deseable y óptimo. Vean a cuál le cumplen. Si no hicieron un examen, un experimento de verificación EP15A3, pueden tomarlo de ahí o pueden ver cuál es el desempeño. De frente a eso, van calculando mensualmente coeficiente de variación, sesgo y error total. Coeficiente de variación y sesgo lo pueden medir en el laboratorio, lo pueden con datos. Y el error total lo pueden calcular con los otros dos. Para los tres hay tipos de objetivos. Puede ser variabilidad biológica, el CLIA también tiene sus objetivos. También hay objetivos de calidad del RCP, del Royal College of Pathology. Y hay algunas fuentes. Vamos a hablar en otra. en otro evento. Alexandra Chiguano, buenas noches. ¿Cómo se puede hacer para conocer el sistema y ver su funcionamiento? Esa es otra pregunta. Venga al laboratorio. Evelyn Polet, muchísimas gracias por la respuesta. Nos decía Evelyn que nos manifestaba. Y pues bueno, muchísimas gracias. Estamos concluyendo ya el evento. Vamos a enviarles al chat. Les tengo acá un link. Les voy a enviar a todas las personas que están ingresadas en el chat y el doc nos puede explicar un poco cómo se trataría esto, cómo manejamos este quiz. Sí, les van a mandar un link. Y lo podemos compartir también por aquí, por el chat del Zoom, sí, por favor. Esperen un ratito. Ya le copio. Vamos a ver el chat. Son las 8 de la noche. Ya. Ustedes ingresan al link y les va a pedir un nombre. Ingresen al link. Pueden hacerlo por teléfono o por el computador. Pongan el nombre, pongan el nombre de ustedes, pueden poner un nickname también, pero para el certificado no les van a poner en el. Pongan el nombre que va en el certificado, digámoslo así. ¿Ya? Y luego le ponen empezar. Les va a salir unas preguntas de opción múltiple y el sistema lo va a calificar de acuerdo a si ustedes aciertan o si lo aciertan y qué tan rápido lo hace. Y de frente a esto se va a generar un ranking. Yo también me voy a loguear, ¿ya? Ya, entonces vamos a seguir ingresándonos. Ya está Joana, está Luis, Paola, Marlon Ceballos, Jimena Onia, Juan, Diego Moreno, Viviana, Sandra, Alexandra, Carolina, Jorge López, Cristian Terán, Eve Duque, Juan Carlos Martínez. Seguimos ingresando. QFB, Rosa María Beltrán, creo que es desde México, nos acompaña. Nos siguen poniendo también en el chat del Zoom desde donde nos están acompañando. Tatiana Abata, Luis Yerobi, creo que seguimos ingresando. Natalia, usted me dice cuando ya podemos iniciar, yo tengo acá el control. Ya, vamos, ¿quién más? Estamos 42 participantes en el Zoom aún y estamos acá 27 que veo. Si es que siguen, si desean seguir participando, ingrésese, no está nada complicado, solo pongan su nombre y apellido y los estamos esperando. Raquel Enríquez, Alejandro Chicaiza, Sandra Andrango y estamos Darwin Bellis. Paola Benavides, vamos a dar unos minutitos para las personas que aún no han ingresado.
y lo puedan participar. Vamos aquí a sortear 2 certificados de participación totalmente gratuitos. A las personas que están interesadas en obtener el certificado de esta ponencia, lo pueden pedir por interno si es que no ganan este concurso. Les dejo el número de WhatsApp a las personas que ya están ingresadas al grupo de WhatsApp. Lo pueden mandar el mensajito por interno y con gusto les gestionamos su certificado. ¿Sí? Estamos ya, 30 personas. Yo creo que lo podemos hacer. Listo. Y dar inicio. A ver, un segundito. A ver. Alguien nos alza la manito aquí en el Zoom. Si es que puede abrir su micrófono, tiene la letra V. No sé, por algún... Es un ratito. No sé, algo pasó. Un ratito. No sé si del mismo link.